Bienvenidos, amados hermanos, al canal de la Iglesia Espíritu y Gracia. Yo soy el pastor Josué Contreras y de nuevo tengo el privilegio de traerte la palabra de Dios en esta ocasión que estamos de nuevo juntos acá. De verdad que es impresionante y es hermoso cuando meditamos en la palabra de Dios, cuando aprendemos de Él, cuando empezamos a conocerlo cada día más, ¿verdad? Pero también tenemos que ver y entender de que hay veces que es necesario de que volvamos atrás en algunos aspectos, en algunos temas, para que veamos cómo es que estamos, ¿verdad? Pero antes de iniciar, ya sabemos de que como siempre tenemos que empezar orando, porque si no lo invitamos a Él, si no le damos la gloria y la honra a Él, si no le decimos de que es a Él al quien necesitamos, no estamos haciendo nada. Cierra tus ojos ahí donde estás y levanta esa oración conmigo. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu infinito amor, por tu infinita bondad y misericordia. Gracias, Señor Jesús, porque una oportunidad más nos has permitido estar aquí reunidos, Padre Santo, para buscar tu nombre, para entrar en tu presencia, para encontrarnos contigo. Rey de Gloria, nos presentamos ante ti con un corazón contrito y humillado, diciéndote, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, y hazte presente en esta oportunidad, para que seas tú, Señor Jesús, tu palabra, tu presencia, lo que nos dé el crecimiento, lo que nos redarguya, lo que provoque el cambio en nosotros, porque te decimos, Señor, solos nosotros no somos suficientes, solo nosotros no podemos, solo por nuestras fuerzas no lo vamos a lograr. Por eso te necesitamos a ti, volteamos nuestra mirada a ti, volteamos, Padre Santo, todo lo que tenemos, Señor, para verte a ti y decirte, Señor, ayúdanos a entenderte, ayúdanos a encontrarte, ayúdanos a cada día ser mejores, parecernos más a ti. Me quito yo, Señor Jesús, en este momento y que seas tú el que traiga la palabra, Señor, para que esa semilla quede en el corazón de mis hermanos, Padre, y en el momento que tú des el crecimiento, papá, ese fruto de fruto al 100, 110 y aún más, no solo para mis hermanos, sino para todos los que están cerca de ellos, en el nombre de Jesús amado. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Entonces, llevamos ya poco más de 2 meses en esta serie que titulé Conociendo a Jesús, que nació de la intención de querer conocer más a Jesús. ¿Por qué? Porque si conocemos a Jesús, podemos aprender de Él, de su ejemplo, cómo cambiar, cómo ser distintos, cómo actuar en ciertas situaciones, ver qué es lo que hay en nuestra vida y analizar. Y a través de Él, de su palabra, a través de su consejo, a través del cambio que Él hace en nosotros, de la revelación que Él nos da a nuestra vida, cambiarnos y parecernos más a Él. Sin embargo, hay veces de que nosotros como humanos pues escuchamos las prédicas, las recibimos de corazón, las tomamos y digámoslo como es, se nos olvida. Los días, el tiempo pasa, las situaciones de la vida, a veces se nos olvida, empezamos bien, ¿verdad? Y como la parábola, ¿verdad? Nos quitan la atención de lo que estamos haciendo. Entonces, el Señor me hablaba al inicio de la semana y me decía, recapitula, repasa. Yo decía, sí, Señor, voy a recapitular, voy a repasar, pero solo fue un pensamiento que llegó a mi corazón. Luego un día entre semana vi una situación y dije, no, sí, necesitamos recapitular, necesitamos ver, porque de verdad que, y eso nos pasa a todos, nos pasa a todos. Pero te lo traigo a la atención para que lo pensemos, para que lo veamos, para que lo meditemos. Y entonces hoy no es que no haya tenido ganas de predicar, y que por eso voy a ver las otras predicas que he hecho, sino que es que el Señor me llamó a recordarte que lo estamos conociendo a Él. Y a ver punto por punto las prédicas que hemos visto y ver qué es lo que hemos aprendido y más importante aún, la pregunta más importante, ¿lo has estado poniendo en práctica? ¿Ha habido un rema en tu vida? ¿O solo lo escuchaste y dijiste, amén? Dice la palabra de Dios en el Salmo 39, 3. Solo este es el único versículo que vamos a leer de esta prédica en específico, que dice de la siguiente manera: se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió el fuego, y así proferí con mi lengua. Se encendió mi corazón dentro de mí,
en la meditación se encendió el fuego, y eso es justo lo que vamos a hacer hoy, meditar en la palabra de Dios de nuevo. Así que, ¿por qué no empezamos? Porque el tiempo nos alcanza, ¿verdad? Y la primera prédica que tuvimos en esta serie se tituló ¿Dónde se perfecciona el poder de Dios? Pregúntate ahí, ¿te recuerdas de qué trata esta prédica? Fue hace casi 2 meses. Si te recuerdas, excelente, agrégate un punto, ¿verdad? Si no te recuerdas, te voy a decir a grandes rasgos. Aquí no vamos a entrar en detalle de absolutamente nada, porque esto hay prédicas en específico que lo detallan, así que si lo deseas volver a revisar, si deseas volver a verlo en detalle, ahí están las prédicas en el canal. Pero la primera prédica decía, ¿dónde se perfecciona el poder de Dios? Y esta prédica está enfocada en la humildad y la obediencia. ¿Por qué en la humildad y la obediencia? Porque allí, en la debilidad, se perfecciona el poder de Dios. Sí, pastor, pero dijo humildad y obediencia. Sí, pero vimos de que la humildad, ¿qué era? La humildad es una virtud de quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones, dice la palabra de Dios, y debilidades. Ahí se unen las cosas. La humildad es saber tus limitaciones y tus debilidades y actuar acorde a ello. En esta prédica vimos varias citas. Las citas fueron, las voy a decir de una vez, por favor, tienes que tener donde apuntar el día de hoy. Ya vamos a empezar yo tengo que empezar a recordar todas las prédicas. Yo pensé que era algo que todos hacíamos, ¿verdad? Pero al parecer no. Tienes que tener algo en donde apuntar. Apunta para que cuando el momento de necesidad venga, tengas tus apuntes listos para recordar los versículos, para recordar la palabra y meditar en ella. Las citas que vimos en esa prédica fueron Proverbios 15:33. Dice de la siguiente manera: el temor del Señor imparte sabiduría, y la humildad precede a la honra. Lucas 14:11. Todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Salmo 25:9. Él dirige con justicia a los humildes y les enseña su camino. En esta ocasión, en esta prédica, vimos algo bien importante, la historia de alguien que no se humilló ante el Señor. Vimos la historia del rey Nabucodonosor en Daniel 4, del 28 al 37. Una enseñanza que nos da a entender de que no importa qué tan grande seas, qué tan poderoso seas, hasta dónde te haya llevado lo que tú piensas que es tu intelecto y tu razonamiento, cuando en realidad es el Señor permitiendo las cosas. ¿Cómo es de que el Señor aquellos de que incluso a los más grandes, a los más altos en el mundo, lo humilló como animal para darle a entender de que Dios hace y deshace como a Él le place, y de que no hay nadie que se le acerque a Él? Pero ese era el ejemplo malo que aprendimos de Jesús en esta prédica. En esta prédica vimos el ejemplo de Jesús en Mateo 3, del 11 al 17, donde Jesús se acerca a Juan el Bautista para empezar su ministerio y va a que sea bautizado por él. Juan el Bautista, aquel que estaba ahí profiriendo a todos y predicando de que venía uno que era mayor que él y que él ni siquiera era digno de desatarle los zapatos, las sandalias. Pero aún así Jesús se presenta en humildad y llega ante él y le dice: bautízame. Y Juan el Bautista le dice: ¿cómo te voy a bautizar yo? Yo soy el que necesita de tú, en pocas palabras, ¿verdad? Yo soy el que necesita de ti, perdón. Y viene el Señor Jesús y le dice: no, bautízame porque así es como tiene que ser hecho. Humillándose a la perfecta voluntad de Dios, no enalteciéndose a pesar de que él, Juan el Bautista, sabía quién era, no saltándose los pasos, haciendo la perfecta voluntad de Dios y llegando a donde tenía que llegar. Pero ¿por qué no lo vemos juntos? Aquí está. En la prédica voy a poner un pedazo de esa prédica para que la disfrutemos juntos. Escuchemos. Y entonces viene Juan y dice: está bien, te voy a bautizar. Y después de que Juan lo bautiza, mientras Jesús iba saliendo del agua, oye lo que pasa. Aquí necesito que pongas mucha atención. Cuando tú
te alineas al orden de Dios, a lo que Él ha dicho que hay que hacer, cuando tú te alineas a su plan, en la humildad, porque como te dice, a los humildes el Señor les muestra sus caminos, entonces sabes qué es lo que tienes que hacer. Cuando estás en el orden perfecto de lo que el Señor te dice que estás haciendo, y cuando tú reconoces que Él es todo, que Él es el centro, que Él es el principio y el fin, que tú sin Él no eres nada, que todo proviene de Él, y le dices, Señor, yo voy a hacer lo que tú digas que haga y como tú digas que haga. Porque yo sé que no soy yo, sé que eres tú. ¿Qué es lo que pasa? Mientras él salía del agua, los cielos se abrieron. Cielos abiertos, escúchalo. Cielos abiertos. Espero que lo hayas entendido. Y el Señor vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él, como una paloma. Se abrieron los cielos, 1, y 2, el Espíritu de Dios descendió y se posó sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo. Cuando se abrieron los cielos y el Espíritu de Dios descendió sobre él, se escuchó la voz también desde el cielo abierto y le dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Yo no sé tú, pero yo quiero cielos abiertos. Yo no sé tú, pero yo sí quiero el Espíritu de Dios que esté posado sobre mí. Yo no sé tú, pero yo sí anhelo con todas mis fuerzas y con todo mi corazón que el Señor diga de mí, este es mi Hijo amado, en quien yo encuentro gozo. Estaba diciendo con esas palabras, todo lo que hace, todo lo que dice, todo lo que piensa, su actuar, su vivir, su negar, su humildad, su alegría, todo me emociona, todo me da alegría, todo de Él me llena de gozo. Él tiene cielos abiertos. ¿Por qué me llena de gozo? Porque es mi Hijo. Él tiene mi espíritu sobre Él, porque es mi Hijo. ¿Y qué acababa de hacer Jesús? De humillarse, de apegarse al orden del Señor, de decirle al Señor que Él es el que Él es todo, Él es el que hace todo, y de demostrarle incluso a otros que estaban enfrente, como a Juan, y si había alguien atento, viendo y escuchando lo que estaba pasando, a todos ellos con el ejemplo de su propia vida, de que Él, siendo quien era, su humildad brilló. Porque Él no necesitaba brillar por sí mismo. Él lo que necesitaba era la luz del Padre reflejada, porque Él era un humano en ese momento. Y entonces llega la luz del Padre sobre Él como el Espíritu Santo, y es otra dimensión completamente. Y aún sobre eso escuchar la voz del cielo que diga, mi Hijo amado, quien me llena de gozo. Eso no tiene precios. Eso no se puede comprar. Eso para mí es algo completamente sobrenatural. Tan sencillo que se escucha, pero cuando pones a pensarte del Dios eterno que creó todo, diga, en Él encuentro mi gozo, en Él me lleno. ¿Por qué? Por un corazón humilde que dejó que en su debilidad como hombre se perfeccionara en todo momento el poder de Dios. No lo tomes de mí, solo te estoy diciendo lo que encontré aquí, lo que fue revelado a mí por su gracia y su bondad. Porque tenemos que aprender esa humildad que abre cielos, porque nuestra debilidad, cuando decimos no podemos, no sabemos, nos alineamos a tu perfecta voluntad, Padre, se perfecciona su poder y llegamos a niveles que nunca habíamos imaginado. Qué hermoso es ver esto, ¿verdad? Ver de que el Señor lo que nos pide es esa humildad, esa entrega, el humillarnos ante Él y buscar su perfecta voluntad. Y como también lo vimos en 2 Corintios 12, cómo es de que Pablo dice que tenía un aguijón en la carne, y aquí es donde se une la prédica de la humildad y donde se perfecciona el poder de Dios, que le dice el Señor a Pablo por ese aguijón que tenía, y que él dice en 3 ocasiones distintas le pedía al Señor que me lo quitara, y el Señor le dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y la humildad, ¿qué es? Aceptar las debilidades. ¿Ves cómo todo se une en una actitud perfecta para acercarnos cada vez al Padre? De verdad que es algo hermoso que tenemos que seguir trabajando y viendo. Y aquí es donde yo te pregunto, ¿has estado practicando la humildad? ¿Has estado entregando esas debilidades, esos errores, siendo honesto con el Padre y decirle, Señor, no he podido, no sé cómo,
ayúdame tú. ¿Has doblegado lo que tú quieres hacer por regresar al plan perfecto de Dios para que esos cielos se abran? Hoy te invito a que lo pienses, lo analices, te tomes el tiempo después de la prédica para pensarlo y ver y decir dónde estoy parado en la humildad para conocerme, para parecerme más a ti, Señor. Amén. Luego de eso pasamos a la segunda prédica, que se llamaba En paz me acostaré. Una prédica muy hermosa que esta tal vez por el título sí te recordarás de qué es lo que habla. Habla de vivir en paz. Pero no cualquier paz, una paz que no está ligada a situaciones, que no está ligada a que yo esté bien, que no está ligada a que haya dinero en mi banco o que todos mis sueños se estén cumpliendo. Una paz que está ligada al Señor, una paz que sobrepasa todo entendimiento, que por supuesto no se consigue solo por desearla. Vimos en esta prédica de que hay ciertos pasos para alcanzar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que son las siguientes. Antes de ello, te doy los versículos de esta prédica. Salmos 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Proverbios 17:1, que nos dice el valor de la paz. Mejor comer pan duro donde la paz reina que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. Y aquí es donde están los versículos que nos enseñan los pasos para alcanzar esa paz. El primer versículo, que está ligado al primer paso, que es conocer las promesas de Dios. Juan 16:33, apúntalos todos. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Las promesas del Señor. ¿Qué otra cosa necesitamos para alcanzar esa paz? Conocer el corazón de Dios. Salmos 31:19 al 20 dice de la siguiente manera: cuán grande es tu bondad. La reservas para los que te temen y a la vista de la gente la derramas sobre los que en ti se refugian. Al amparo de tu presencia los proteges de las intrigas humanas. En tu morada los resguardas de las lenguas contenciosas. Importante conocer el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque si tú conoces el corazón de Dios, sabes qué puedes pasar, sabes qué no puede pasar, sabes a qué tienes derecho, sabes qué es cierto y qué no es cierto cuando la gente venga a hablar cosas, cuando las situaciones se presenten, porque sabes el corazón de Dios, aprendes a discernir a través de su corazón. Tercer punto, conocer su voluntad. Salmo 32:8. El Señor dice: yo te instruiré y te mostraré el camino que debes de seguir, y yo te daré consejos y velaré por ti. ¿Cuál es la voluntad? Solo la conocemos al tener esa comunión con Dios. Él la va a mostrar, dice su palabra. Y por último, tener fe. Cuatro pasos. Números 23:19. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Si el Señor lo prometió a tu vida, lo va a cumplir. Si el Señor lo dijo a través de una profecía, así va a ser. Si el Señor lo dijo en la palabra, así va a ser. Tú solo preocúpate por seguirlo a Él para que se logre cumplir la promesa. Amén. Esos 4 pasos. Los versículos que complementan la prédica son Mateo 8, 23 al 27 y Mateo 6, del 31 al 33. En esta prédica vimos el Salmo 4, que es un salmo muy hermoso. Tú lo vas a leer ahí en tu tiempo. Que cuando te puse en contexto de que ese salmo David lo escribió, y se escucha como que si David lo escribió en un momento que él estaba recostado en su cama, un día precioso, se puso a pensar en el Señor y escribió ese salmo antes de dormirse, pero no. Un salmo que lo escribió antes de dormirse en un campo de batalla, en medio de una guerra. Y aún así escribió ese salmo tan hermoso. Y la enseñanza de Jesús que vimos en esta prédica fue Mateo 8, 23 al 27, donde Jesús duerme en la barca a pesar de la tormenta. Pero ¿por qué no escuchamos lo que se dijo en esa prédica? A veces leemos la palabra y la leemos tan rápido que no ponemos en contexto las cosas, ¿verdad? En esa barca habían al menos
3 o 4 personas que eran pescadores expertos, que conocían el agua, conocían el mar, conocían cómo llevar una barca, la manera de moverse, era su vida, ¿verdad? Sin embargo, ellos se dieron cuenta de que la situación se había salido de las manos, ya ningún tipo de experiencia, ningún tipo de sabiduría de lo que ellos tenían los podía salvar en ese preciso momento. El Señor, estoy seguro que antes de subirse a la barca también pudo ver el cielo y darse cuenta de las cosas y decir, ¿no? O sea, allá se ven algunas nubes tal vez, el viento, el tiempo. Pero el Señor aún así se subió en la barca y fue. ¿Por qué? ¿Por descuidado? ¿Porque no le interesó? ¿Porque aquí? ¿Porque allá? No. Porque Él iba caminando haciendo la voluntad de Dios. 1. 2. Él tiene la fe suficiente para creer en el Señor. 3. Conoce el corazón de Dios. 4. Conoce las promesas de su Padre. Entonces Él se sube, el barca que va. Y no solo se sube y se sienta a ver el cielo, no, se pone a dormir. Se puso a dormir. De repente empezó el viento y las olas y se empezó a mecer más la barca. Y tal vez el Señor dijo, qué rico ahí, como en una hamaca, ¿verdad? Se acomodó bien y se quedó bien dormido. Mientras tanto, todos los demás ahí viendo preocupados el cielo. Y ya veía la tormenta y la tormenta ni había llegado, ¿verdad? Y aquí y allá, y se empezaron a preparar tal vez. Y jalen esto para acá, hagan esto para acá. Y empieza la tormenta, ¿verdad? No, que esto, que el otro, que luchan hasta el final de sus fuerzas. Y cuando ya no pueden, el Señor sigue tranquilamente descansando. Descansando en el Señor, claro está. Descansando en su Padre. Porque Él sabe a dónde va. Con quién va. Y dice, pero bueno, hermano pastor, ¿y entonces por qué le pasa esto? O sea, si está haciendo la voluntad de Dios, si está predicando, si va en el plan perfecto de Dios, ¿cómo es de que encuentra oposición? Porque siempre va a haber oposición. El Señor no promete una vida sin problemas. El Señor no es nuestro, ¿cuál es la palabra? Nuestro mayordomo astral al que le decimos, Señor, no quiero problemas de ningún tipo porque yo te creo y entonces todo va a ser perfecto para mí desde aquí para mañana porque yo ya soy perfecto, porque yo ya creo en ti y así va a ser y amén. Y nos vamos. No. Pero ¿cuál es la diferencia? De aquel que incluso en medio de la tormenta estaba en paz. Paz en medio de una tormenta, durmiendo y descansando. Porque cuando aquellos que su fe no era tan grande como la suya, pero sin embargo sí supieron ver de que esto ya no era humano, esto ya no salía con sus fuerzas, se volvieron al que sabían que tenía la respuesta, se volvieron a aquel que se miraba que estaba en paz, se volvieron a aquel que se miraba que nada de eso le molestaba, porque él estaba descansando en el Señor. Y lo levantan de eso, lo sacan de eso y le dicen, ok, nosotros sabemos de que tú estás en esa paz perfecta, aunque ellos también no lo veían así. Pero ayúdanos, nosotros no podemos. Y el Señor se levanta y le dice, es que tienen tan poca fe. Y el Señor se levanta y manda a callar el viento, manda a calmar el viento, las olas, todo, y todo se calma de repente. Esa es la diferencia cuando estás en el plan perfecto de Dios. Cuando conoces la autoridad que el Señor ha puesto en ti, cuando conoces y sabes quién es el Señor y sus promesas. Puede venir la oposición, puede venir los problemas, pero tú te vas a levantar en el Señor y decir, te reprendo, no más, hasta aquí. Y todas las cosas se calman. Y vuelve la paz. El Señor nunca salió de la paz, pero ahora esa paz alcanzó a todos los que estaban ahí. Y todos pudieron ver, sentir y dejar constancia para que nosotros entendiéramos de que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahí están los 4 puntos para que veas cómo estás. Analízate, pregúntate. Esta prédica fue hace casi 2 meses desde ese día. ¿Has practicado esto para encontrar la paz? ¿Te has recordado de esta palabra? ¿Has meditado en ella y te has dicho a ti, tengo que buscar esa paz? En estos momentos difíciles, en estos momentos duros, aprender a poner toda tu confianza en el Señor, saber dónde estás parado y buscar. Y si no, pues has empezado a caminar, porque créeme, yo entiendo. Yo no espero que cambies de la noche a la mañana. Nadie lo espera, ni siquiera el Señor. Porque de hecho tú no puedes cambiar solo. Pero si te digo, lo has analizado, lo has visto, le has pedido la ayuda al Señor, has dejado y has soltado todo aquello que te está atando. La falta de fe, el no querer darle el tiempo al Señor, todo aquello que no te permite alcanzar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque esas palabras, paz que sobrepasa todo entendimiento, es algo que creo que todos necesitamos. Y el Señor la está dando, nos enseñó en esa prédica cómo alcanzarla. ¿Cómo vas con eso? ¿Dónde vas buscando esa paz? De nuevo,
Analízate tú, pregúntate, y si no, ahí están los versículos para que medites en ellos, ahí está la prédica para que la vuelvas a escuchar, para que busquemos esa paz que sobrepasa tu entendimiento, porque eso nos acerca más al Señor. Ya llevamos 2 temas, humildad, 1, obediencia, también va en este, y ahora la paz que sobrepasa todo entendimiento. Todos ejemplos de Jesús. Vamos al tercero. La tercera prédica fue llamada 70-30, 80-20. ¿De qué trataba esta prédica? Aquí en el título sí va a estar un poquito más complicado intentarla adivinar por el título, pero si te recuerdas, en esa prédica hablamos de la importancia de meditar en la palabra de Dios. No solo escucharle y decir amén, recibo y estar contento y feliz y el domingo y luego salgo de la iglesia y a vivir mi vida como que si nunca pasó nada. Me acuerdo tal vez 5 minutos después, pero no pasa. Y esa prédica es chistosa porque muchas prédicas tienen partecitas de lo que estamos haciendo hoy, que es volver a meditar en la palabra de Dios. Ver cómo es que estamos, analizarnos a nosotros mismos. Aquí no estamos perdiendo el tiempo, ni tampoco estamos haciendo esto porque no quería yo predicar. Y entonces dije, voy a ver las prédicas anteriores. Créeme que me llevó mucho más trabajo esta prédica que las otras, porque tuve que ver todas las prédicas anteriores para sacar bien los tiempos y todo. Pero es importante analizarnos. Y entonces aquí en esta prédica hablábamos de que no solo es escucharla y decir amén, sino tenemos que meditar en la palabra. Vimos cosas tan hermosas y tan importantes como que no solo es, como decíamos, escucharla, sino es meditar en ella. No para que tú la entiendas, porque si algo quedó claro en esta prédica es que tú no vas a entender la palabra porque no es con entendimiento humano. Va a ser revelada a través del Señor. La sabiduría que va a venir para que tú entiendas la palabra según el corazón de Dios es a través del Señor, y eso solo viene cuando tú muestras un interés. No sentado viendo Netflix. Créeme que no pasa cuando estás trabajando todo el día y no piensas un momento en el Señor. No cuando estás poniendo tus ojos en tus preocupaciones y en las demás cosas. Ahí no. En el instante que tú le das un tiempo al Señor al día, meditas en la palabra, que es lo que los estamos instando a hacer en este día de hoy, recordar todas estas prédicas y pensar, y entonces uno piensa y viene la revelación de parte de Dios, porque hubo un interés en ti. Y entonces Dios alcanza, porque como dije en esa prédica, Dios no limita su palabra y el entendimiento que viene de ahí, la revelación, a tu inteligencia o a tu sabiduría. Eso sería injusto. Dios no limita eso. Es tu corazón y tus ganas de querer entender y buscar a Dios lo que va a abrir esa enseñanza. ¿Qué fue lo que vimos en esta prédica? Vimos los versículos del Salmo 119, del 145 a 142, el Salmo 16:7. Dice, bendeciré al Señor que me aconseja, en verdad en las noches instruye mi corazón. Y la enseñanza fue en Mateo 13, del 9 al 13, donde, parafraseando, el Señor acababa de terminar de dar la parábola del sembrador, y los discípulos, y termina con estas palabras, lo vamos a leer rapidito. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos vienen y le preguntan, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Él les responde, a ustedes les permito entender estos secretos del reino de Dios, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitan aún lo poco que entienden. Por eso les hablo en parábolas, pues ellos miran pero en realidad no ven, oyen pero en realidad no escuchan ni entienden. Y aquí yo les decía a ustedes de que parece un poco injusto de que no haya dado la explicación. Pero les decía, es que no es que sea injusto, es que la explicación estaba dada tan claramente a ellos, la enseñanza estaba dada tan claramente a ellos, hablando en el idioma que ellos entendían, con las situaciones que ellos entendían, con todo lo que ellos veían, que lo único que tenía que hacer era poner un poco más de ellos, meditar en la palabra luego, y el Señor les iba a dar a todos, porque lo dice claro. Los que escuchan mis enseñanzas se les dará comprensión y tendrán conocimiento. Se les dará comprensión y conocimiento. ¿Qué es escuchar? Escuchar es poner atención, meditar en lo que se habló.
No es de que el que medite y entienda porque descubra la palabra y saque los secretos. No, es se le dará. Viene del Señor. Por eso es la pregunta tan importante. ¿Estás meditando en la palabra? ¿Por qué no escuchamos la meditación de esa prédica? Acompáñame. El Señor sabe y conoce tu vida. Y Él prepara las cosas de una manera tan hermosa que uno... Pues es que te digo. Leamos el último versículo. Salmo 9:10. Dice de la siguiente manera: los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, Señor, no abandonas a los que te buscan. Tan sencillo. Conocen tu nombre. Si conocen tu nombre es porque se han dado el tiempo de conocer al Señor, porque se han esforzado en buscarlo. Conocer ese nombre, quien lleva el nombre, el portador. Y aquí lo dice: los que conocen tu nombre confían en ti. ¿Por qué? Porque el que confía conoce y sabe. Sabe. Porque tú no abandonas a los que te buscan. Ahí está. Como te digo, no es con tu sabiduría que tú, porque vas a meditar, vas a encontrar. No es de que Josué sea tan inteligente en la palabra, de que cuando busca, no. Viene del Señor. No soy yo. Yo soy solo un siervo. Es Él el que da la sabiduría, es Él el que da el entendimiento, es el que da la revelación al que lo busca. Al que no solo toma el 10%, el 5%, el 15% del tiempo para buscarlo un día específico, una hora específica, sino que aquel que medita en su palabra. Como dice el salmista: me levanté antes de que saliera el sol y esperé en tu palabra. Aquel que espera es porque estaba esperando la respuesta del Señor. Y los otros salmistas, como dicen: medité en la palabra porque me aconsejaste y me diste. Pero ¿qué tenían todos ellos en común? Que estaban buscando, que querían más, que no se quedaron solo con el mínimo esfuerzo, no solo quedaron con el mínimo esfuerzo que era levantarse e ir a buscar a Jesús y escuchar su prédica, sino que más allá de eso, la meditaron, la pusieron en contexto con lo que Él hablaba, y entonces el Señor vio su corazón, vio su interés y dijo: aquí va la revelación y la sabiduría que estás buscando. Porque el que lo busca lo encuentra, dice la palabra. La puerta está abierta, el que lo busca lo encuentra. Así que hoy te invito a que analices qué porcentaje estás dando, qué tan importante es el Señor en tu vida, si lo has puesto en contexto o no con lo que pasa, si has visto, para que no seas como aquellos que miran pero en realidad no ven, que oyen pero en realidad no escuchan, entienden, que piensan de que la vida, simplemente la vida, y lo que pasa porque pasa. Porque aquellos que aprenden a ver, como te digo, se dan cuenta de que el plan perfecto de Dios se ha venido fraguando desde antes de su nacimiento y hasta el día de hoy han visto. Cuando voltean a ver atrás, es algo que me gusta mucho decir: yo veo la mano de Dios en todo. Cuando me miro aquí hoy, yo veo la mano de Dios en todo, y cuando miro a mi futuro, solo puedo ver la mano de Dios, porque no depende de mí, depende de Él. Yo solo tengo que buscarle a Él, creerle a Él, seguir sus pasos, y Él va a poner todo. Porque volvamos al primer Salmo 77:12: meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Medito en todo lo que ha sido mi vida antes de conocer al Señor, incluso ahora que lo conozco, y ver que ahí está todo. Y por eso es que mucha gente a veces no entiende cuando digo todo lo refleja a Él, todo vuelve a Él, a donde mira está Él. Porque donde yo veo, lo encuentro. Y veo su bondad y su misericordia. Veo quién es Él, veo dónde se necesita, veo cómo se necesita. Porque estoy meditando en sus verdades, en sus hechos, en lo que Él ha hecho. ¿Cómo es que dice? Repitámoslo por última vez: meditaré en toda tu obra. Toda su obra es en lo que medito, y reflexiono en sus hechos, las cosas que son ciertas, su palabra, su bondad, la palabra que da a través de los hermanos que están predicando, la palabra que se ha dado a través de una profecía, la revelación que se ha dado. No te quedes solo con lo que has escuchado hoy y digas amén. Busca, medita, como las ovejitas, vuelve a masticar, porque ahí es donde se encuentra las revelaciones del Padre, porque el que lo busca, lo encuentra. Pregunta de nuevo: ¿qué tanto has estado meditando en la palabra del Señor? ¿Te recordaste de esta palabra en el tiempo desde que se dio? ¿Has estado poniendo por obra? Porque este es uno de las prédicas que si esto fuese un examen, como le puse al título, ¿verdad? Te harían agarrarte de todo, porque tendrías que haber vuelto a meditar en cada una de las prédicas y ver cómo es que estabas. ¿Qué estás haciendo? Estamos de vuelta prácticamente haciendo esto, preguntándonos a nosotros mismos: ¿acaso he estado haciendo la voluntad de Dios? ¿Acaso he estado haciendo bien las cosas? ¿He estado dando más
de solo el esfuerzo de ir los domingos y los discipulados, y de ahí no me acuerdo del Señor. O he estado meditando en su palabra, buscando su rostro, intentando ir más allá, dar la mía extra. Y el Señor ha estado revelándome a mí, hablándome a mi vida y provocando los cambios que yo no puedo hacer. Tómate tu tiempo, analiza y piensa, pero no lo hagas engañándote a ti mismo o a alguien. Hazlo de corazón. Porque si el Señor me dijo y me inquietó a hacer este tipo de prédica que es tan distinta, a recordar lo que hemos visto, a repasarlo y a hacerte esta pregunta a ti, es porque había alguien que necesitaba escucharlo. Había alguien de que escuchó la palabra y a pesar de que la escuchó y la tomó en ese momento, la vida, las situaciones, las cosas lo hicieron que se le olvidara. Y se vuelve a empezar a sentir perdido, pero hoy te digo yo, aquí está la palabra que el Señor te da. Aquí está cómo conocer a Jesús. Ya vimos ahora con esta 3. La primera parte, ¿qué tanto? ¿Qué tanto en humildad? Y en tu voluntad de hacer, estás dando en tu voluntad para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué tanto te estás negando a ti mismo? 2. La parte de la paz. Encontrar paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora la tercera parte. ¿Qué tanto estás dando tú de ti para aprender del Señor? Para meditar en su palabra, para conocer lo que está entre esas letras. Para descubrir su voluntad, para que llegue la revelación. Y no solo llegue la revelación, sino que lleguen los cambios que solo los trae el Señor. Piénsalo, analízalo. Que tu corazón arda con todo lo que estás escuchando el día de hoy, para que empiece de nuevo esa voluntad de hacer las cosas y con la ayuda del Señor cambiemos. Amén. Pero pasemos a la 4. La prédica se llamaba Frutos. Imagino que ya sabrás por dónde va, te recordará, esta es un poquito más cercana en tiempo. En esta hablamos de los frutos que nosotros damos. Vimos algo tan sencillo de que es imposible que una semilla que se siembra dé un fruto de lo que no es. No vas a recoger peras de un árbol de manzanas, no vas a recoger manzanas de un árbol de peras. Es imposible. De la misma manera tú puedes vestirte de lo que quieras, dar el testimonio que tú quieras, hacer las cosas que tú quieras y decir los versículos que tú quieras, pero tus frutos siempre van a demostrar qué hay dentro de ti y quién eres tú. Es imposible ocultarlos. Tarde o temprano van a salir a luz los frutos y todos van a ver qué hay dentro de ti. Los versículos que vimos, Mateo 12:33, a un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto es bueno. Si el árbol es malo, su fruto es malo. Vimos también en esta prédica la importancia de conocer a Dios y saber interpretar su palabra conforme a su corazón. Lo vimos en Mateo 12, en donde los fariseos confrontan a Jesús porque sus discípulos estaban arrancando y comiendo espigas de granos en el día de descanso. Ahí vimos, a grandes rasgos te lo explico, cómo es de que los fariseos interpretaron la ley como ellos deseaban, como ellos quisieron, como ellos pudieron, porque no conocían el corazón de Dios. Estaban lejos de Dios y lo único que tenían era la letra, entonces la interpretaron humanamente. Y por ello empezaron a crearse un montón de estatutos y reglas extras para ayudarse a cumplir la ley, que era no trabajes el sábado, pero ellos empiezan a extrapolar un montón de cosas que lo único que hacían era atormentar a la gente cuando ellos, los mismos fariseos, ni siquiera la seguían. Y cómo es de que, a pesar de que dicen que hacían las cosas por la ley, habían tantos estatutos que ellos inventaron y que pusieron como ley al nivel de los mandamientos que hacían de que rompieran la ley, como el hecho de quitarle dinero a sus padres para darlo como una ofrenda al templo y quedar bien en el templo, deshonrando así el mandamiento que decía honrarás padre y madre. Pero también vimos en Mateo 15 la segunda parte de esta prédica, que aprendimos de que lo que entra al cuerpo no es lo que contamina, sino lo que sale de él. Lo que sale de él sale de tu boca y viene de tu corazón, tus frutos. ¿Por qué? A Jesús lo vuelven a confrontar y le dicen los fariseos de que están ellos completamente exaltados y sorprendidos de que por qué sus discípulos no siguen la tradición de lavarse las manos antes de comer. Jesús les contesta eso y les deja ver claro de que son sus frutos
los que los contaminan. ¿Por qué? Y aquí viene la pregunta, ¿qué hay dentro de ti? Pero escuchemos qué es lo que dice la palabra. Escuchemos. Tenemos que ver dentro de nosotros cuáles son nuestros frutos y analizar de qué estamos llenos. Porque entonces vamos a empezar a entender la palabra de Dios como Él quiere que la entienda. No llevados por, como los judíos en ese momento, cuántas enseñanzas y ayudas para poder cumplir la ley. Imagínate cómo se extrapolaron. No, es que no vas a trabajar, y porque no vas a trabajar entonces no tienes que cortar el trigo, y si no lo vas a cortar es porque no lo haces granar, y si no lo haces granar, no lo toques. Completamente fuera de lo que el Señor quería, que era no trabajes el día de descanso. ¿Qué tenía de malo que fueran arrancando unas espinas para comer si no las iban a vender? No iban a hacer nada con... no, pero ellos enfocados en eso y en eso y en eso, en lugar de mostrar un poco de humildad, ir a hincarse enfrente del Señor Jesucristo y decirle, queremos de lo que tú tienes. Nosotros no sabemos cómo lo haces. No entendemos, no cabe en nuestra mente. Yo sé que ahí están las tradiciones desde hace años, yo sé que ahí está todo lo que hemos visto, pero te veo a ti y hay un fuego que se enciende en mí y yo no entiendo qué es lo que está pasando y yo lo necesito. ¿Cómo es que lo haces? Enséñame. Pero había ese amor dentro de ellos por el Señor, ¿no? ¿Qué amaban ellos? Su tradición, ¿qué amaban ellos? Su agenda, ¿qué amaban ellos? Los beneficios que ellos obtenían. Por eso es tan fácil llegar y que te digan, no, es que fíjate que esto era para mis padres, pero ahora no se lo puedo dar a ellos porque se los vengo a dar a ustedes. Y a ellos, no, sí, muy santo, muy digno, a ver, gracias, muy digno. Rompiendo la ley por completo. Pero no les costaba nada poner más y más leyes sobre la pobre gente que no tenía cómo. Por eso les dice hipócritas, ni ustedes las cumplen, pero ellos los aplastan. Tenemos que buscar esa pureza que viene solo de la revelación de Dios. Porque la palabra no se entiende, la palabra es revelada a nosotros. No es con sabiduría humana, inteligencia humana, porque la sabiduría solo proviene de Dios. Es con sabiduría que proviene de Dios, que la entendemos, que empezamos a ver, de que por eso Dios todo lo tiene en orden, que por eso Dios ha puesto tantas cosas para enseñarnos a nosotros cómo vivir, cómo estar, cómo andar. Porque después más adelante dice la palabra de Dios, yo seré su Dios. No habrá necesidad de que la gente vaya y le diga a los demás, conoces de Dios porque todos me conocerán. No habrá necesidad de que yo escriba la ley porque la ley estará escrita en su corazón. Porque es de amor. Porque cuando yo conozco a Dios, cuando yo pongo esa relación con Dios, Él me revela, yo le respondo, Él me responde, tenemos una comunión. Entonces yo necesito que alguien me diga lo que estás haciendo está mal, porque el Señor mismo me redarguye. Porque cuando yo veo las cosas como mi mente está en Él, no en lo que a mí se me da la gana, está limpia. Entonces yo puedo ver y decir, eso no está bien. ¿Por qué habría yo de meterme en esto? Si yo sé cómo soy, voy a caer con esta otra mujer. ¿Por qué no corto de aquí a lo sano de una vez? Ni siquiera le dirijo la palabra a mi compañera de trabajo. Si yo sé que ya tengo mi esposa, si yo sé que tengo mis hijos, lo único que voy a hacer va a ser destruirme la vida. ¿Por qué si cuando llegue ese cheque a la empresa no tengo yo que abrir un libro y buscar y que diga, si te llega un cheque a la empresa que es de algo malo, no lo firme? No lo voy a firmar entonces. No, perdóneme, pero ya vi mis 7,840 leyes y encontré justo la que... No se puede firmar. No. Llega y el Señor, tú ves que te están diciendo, mira, pues firma este chequecito y no, o sea, no es nada, vos ni siquiera vas a salir involucrado en nada. Vos solo firmarlo y se te va a dar el 10%. El 10% son 25,000 quetzales, rapidito. Te los depositamos mañana, invitas a tu señora a comer algo rico, te compras una tele nueva y tú solo es una firmita, hombre, no te preocupes. No necesitas una ley que te diga que no hay que hacerlo. Porque tú tienes al Dios vivo dentro de ti, sabes de que está mal. Pero todo eso viene de la relación con Dios, de encontrarlo a Él, de buscarlo a Él de corazón. No con nuestra propia inteligencia, no con una agenda, no llevado por tradiciones, no llevado por lo que se nos da la gana, sino por Él. Y entonces conocemos su pureza y su pureza nos inunda, su palabra nos inunda, su presencia nos inunda. ¿Para qué? Para que algún día, cuando nosotros estemos frente a alguien nos diga, tu rostro brilla. Así como Esteban, así como Pedro, así como Jesús, así como Moisés. Sus rostros brillaron. ¿Por qué? Porque estaban tan cerca de la presencia de Dios que es imposible ocultar el reflejo de la gloria de Dios en ti. Y estás tan cerca de esa gloria y de esa luz que tu rostro lo refleja y brilla. Amén, hermanos. Aquí vemos de que nuestros frutos van a estar dictados por lo que hay dentro de nosotros. Si nosotros nos llenamos del Señor, si nosotros nos llenamos de su palabra, si meditamos en ella, si crecemos en Él, el Señor va a dar ese cambio dentro de nosotros, va a limpiarnos y vamos a empezar a dar frutos de lo eterno. Como te decía, no necesitamos miles de reglas escritas, porque el Señor nos redarguye, si el Señor nos habla, si Él está vivo.
No necesitamos que nos digan que algo está malo para que nosotros sepamos que está malo. El Señor nos va a hablar y nos va a hacer entender las cosas, siempre y cuando veamos al Señor primero. Llenémonos de lo que es eterno, llenémonos de lo que viene del Señor. Ya dejemos de ver el dolor, la tristeza, el orgullo, cualquier cosa que no sea el Señor, porque eso nos va a ensuciar el vaso y va a hacer que demos frutos que vienen de eso. Porque recuerda, que no se te olvide, los frutos no los podemos ocultar, y aquí es donde yo te pregunto, ¿cómo han estado esos frutos? ¿Has analizado tus frutos? ¿Has visto qué estás dando? ¿De dónde vienen? Y si tus frutos no son buenos, ya tienes 3 prédicas para atrás para ir a ver y analizar y preguntarte dónde es que me he quedado, qué fue lo que pasó, dónde paré, qué es lo que hay que cambiar en mí para seguirme pareciendo más a Dios, para que siga muriendo yo y acercándome cada vez a la perfección del hombre que Él ha destinado que yo sea. ¿Qué frutos estás dando? Analízalo, piénsalo, y ahí está la prédica si la quieres volver a ver, para ver qué está pasando, dónde te equivocaste, a dónde es que hay que hacer el cambio, dónde es que tenemos que pedir al Señor la sabiduría y el entendimiento para ya no llenarnos de aquello que nos hace dar fruto malo, sino llenarnos de lo eterno, para que nuestros frutos sean buenos. Amén. Pasamos a la siguiente prédica. Se llama ¿Dónde está tu tesoro? Una prédica muy bonita. Los versículos, Lucas 12:34, dice: donde esté su tesoro, ahí también estarán los deseos de tu corazón. Y por eso es que esta prédica es tan importante, que se te pregunte a ti, ¿dónde está tu tesoro? Porque ahí está nuestro corazón y ahí van a estar nuestros pensamientos. Tenemos que aprender a ver con humildad y honestidad dónde está nuestro tesoro. Porque si nuestro corazón, si nuestro tesoro, no está en el Señor, quiere decir que hay una cosa que está antes que el Señor. Y esta cosa que está antes que el Señor, como no es divina, obviamente, porque no viene de Dios, si no fuera Dios, en algún momento te va a decepcionar, te va a traicionar, va a romper todos tus sueños e ilusiones, te vas a dar cuenta que no era lo que esperabas y vas a quedarte sin absolutamente nada, porque era tu tesoro. Pero si tú pones a Dios, Él no te va a fallar, Él no te va a engañar, Él no te va a mentir, Él no te va a lastimar, Él solo quiere lo bueno para ti. He ahí la importancia de poner a Dios a primero. En esta prédica vimos el ejemplo que vino en Mateo 19, de 16 al 26, de un joven rico que se acerca al Señor y le pregunta: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Ahí vimos, lo explico en detalle, cómo es de que él empieza a negociar con el Señor, haciendo ver, creyendo de que puede comprar la vida eterna, y el Señor le deja en claro de que uno, Él conoce cómo es Él, conoce sus intenciones y lo que hace bueno, enmascado por obtener un beneficio. Y 2, sabe también de que su tesoro está en su está en el dinero, está en sus riquezas. Le abre la invitación: sígueme. Imagínense, le dio la oportunidad de que lo siguiera, pero el hombre no pudo, porque su corazón estaba en el dinero. ¿Por qué no escuchamos? ¿Por qué no escuchamos la reflexión? Amén. Entonces vuelvo y te pregunto hoy: ¿qué está en primer lugar en tu corazón? ¿Qué cambios son los que hay que hacer? Tal vez es tu trabajo, tal vez es tu familia, tal vez son tus finanzas, tal vez es tu tristeza, tal vez es tu dolor, tal vez eres tú mismo, tal vez es tu orgullo, tal vez es que te crees muy inteligente. ¿Cuántas cosas pueden estar en el primer lugar? Hasta un deporte como el fútbol. Tantas cosas que pueden ser hasta sencillas como ver novelas, qué sé yo. O sea, yo no soy quien para juzgar qué has puesto en primer lugar, pero sí soy para decirte qué estás haciendo con ese primer lugar, dónde estás poniendo tu tesoro. Porque ahí está tu corazón también, y tu corazón debería estar en el Padre. Porque solo ahí encontramos el agua de vida eterna, solo ahí encontramos lo que nos llena de todo en todo. Porque yo te insto y te invito, vas a seguir en lo tuyo, y un día vas a encontrar el límite de lo que se puede llegar con lo que tú has puesto en primer lugar, y cuando llegues a ello, ya grande, ya viejo,
darte cuenta que eso no llevaba a nada. Imagínate voltear a ver y decir 75, 50, 60 años de mi vida perdidos confiando en esto y no me llevó a nada. Cuando por fin somos sinceros con nosotros mismos y damos cuenta de que en lo que habíamos puesto nuestra confianza no nos llevó a nada, sino nos dejó peor. Pero en Dios no pasa eso. En Él no pasa eso. Porque Él no nos suelta, Él no nos deja, Él no nos abandona. Aún cuando nosotros no le ponemos atención, Él siempre está esperando, su misericordia siempre se sigue renovando, Él siempre está atento y buscando, con los brazos abiertos, esperando que regreses. Está bien ser cristiano, está bien ir a la iglesia, está bien leer la Biblia, pero también pregúntate qué hay en tu corazón en primer lugar. Y de ahí van a empezar a salir muchas respuestas de cosas que pasan en la vida. Si Él nos amó primero, si Él dio todo por nosotros, si Él se tomó la tarea de pagar por nosotros porque Él es justo, si no hubiera pagado Él con su propia sangre por nuestra limpieza, por nuestra redención, por habernos rescatado, aún estaríamos destinados al lago de fuego. Si Él se preocupa porque tu vida esté llena de bendiciones, y no a poquito, sino a manos llenas. Si Él te dice de que aunque pases por el agua no te vas a ahogar y aunque estés en el fuego no te vas a quemar. Si Él te promete que nunca te va a dejar y que nunca te va a abandonar. Si a través de toda la Biblia has visto cómo los hombres que lo siguieron nunca fueron avergonzados, nunca fueron humillados, nunca estuvieron perdidos, sino que sus rostros fueron alumbrados. ¿Por qué vamos a elegir otra cosa? Porque no pruebas el amor de Dios, pero de verdad, y le das la oportunidad de conocerlo, pero de corazón. No solo la palabra, no solo hacer las cosas como hacía este hombre, como hacía Job antes de conocer al Señor. Era justo, era bueno, sí, era perfecto en sus caminos, sí, daba sacrificios por él y por su familia, sí, pero él lo hacía para mantenerse bien porque él no conocía a Dios. Porque al final dice, cuando habla con el Señor, de oídas te había oído, sabía quién eras por lo que decían, hacía lo que tenía que hacer por lo que me decían, pero ahora mis ojos te ven, hoy yo te conozco, le dice, hoy ya sé por qué lo voy a hacer, hoy ya tiene que ser distinto, hoy ya te conozco a ti, hoy va a ser una relación entre tú y yo. Ya no es solo yo levantando altares y portándome bien, digamos, haciendo las cosas bien, por algo que yo no sé quién es, solo por buscar un bienestar. Y eso que llevó Job a tener muchas veces más lo que perdió. Muchas veces más. Es hermoso ver cuando se alcanza esa comunión con el Señor y tu tesoro está en Él. Saber y poder descansar tranquilo de que todo va a estar bien. No te van a engañar, no te van a mentir, no vas a quedar burlado, porque ya no depende de ti, sino depende de Él, y Él no falla. Él no engaña, Él no miente. Poder descansar, poder saber, en lugar de poner algo que es humano, que falla, que ya lo he dicho infinidad de veces, todo lo que viene humanamente está destinado a podrirse, a corromperse y a destruirse, no trae nada bueno. Hoy analízate a ti mismo y pregúntate, ¿desde que esta prédica se lanzó, ha cambiado mi tesoro? ¿Lo he encauzado a donde tiene que ir? ¿O sigo luchando con ello? Si sigues luchando con ello, está bien. Sigue intentando, orando, dando tu voluntad, rindiendo tu voluntad a Dios para que Él tome el control y Él haga el cambio. Pero si ni siquiera te has tomado el tiempo de pensarlo o verlo, lo pensaste hace un par de días y después quedó ahí, hoy te vuelvo a llamar. Hoy el Señor vuelve a tu vida a venir y a recordarte de las prédicas que estamos hablando. Humildad y hacer la voluntad de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entregar mi tiempo, no solo un poquito, sino darle al Señor de lo que más, ¿verdad?, para meditar en la palabra de Dios. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué frutos estás dando? 5 prédicas que han ido avanzando y ahora yo te pregunto a ti, ¿de todas estas ha habido un rema en tu vida de nuevo? Y si no, hay que seguir trabajando en ello. No nos podemos rendir. Tenemos que seguir adelante. Hoy, a pesar de que tú sientas y te sientas redargüido por esta palabra y digas, he dejado un montón, solo escuché la palabra, no la he puesto a prueba, pues el Señor tiene misericordia y hoy te lo recuerda. Así que toma la decisión correcta de alimentar las ideas buenas que vienen de lo eterno, como hoy la palabra que te está diciendo el Señor
con amor vuelve. Recuerda lo que hemos hablado, recuerda lo que se te ha enseñado, para que lo pongas en práctica y no te sientas tan mal. O sea, siéntete mal como para cambiar, pero no te sientas tan mal como para alimentar la idea de que estoy haciendo malas cosas y que qué sentido tiene. Porque tienes que tener cuidado, y esa fue la última prédica, la más reciente, la que acabo de hacer. ¿Qué estás alimentando? Esa no necesitaría tanto explicación, pero que la más nueva. Pero igual vamos a verla rapidito, donde hablamos de que lo importante que es ver qué estamos alimentando. ¿Las ideas divinas o las ideas del hombre? El dolor, la tristeza, el orgullo, la ansiedad, la depresión, el no puedo, el no quiero, las excusas, o estás alimentando la palabra de Dios y todo lo que hemos visto en conjunto. Porque ahora ya tenemos 5 prédicas anteriores con 5 temas anteriores que puedes alimentar para seguir adelante. Por eso hay un orden en estas prédicas. Señora, revela en un orden específico para que vayan ayudándose y complementándose unas a otras. Y hoy te pregunto en la última, ¿a dónde llegaste con esas ideas? ¿Las has estado alimentando? Vimos 3 ejemplos. Eva, una serpiente le dio ideas malas. Ella alimentó las ideas malas y cayó. Caín, el Señor le llegó a limpiar, a aconsejar, a darle palabra, a redarguirlo, a darle una advertencia, a darle la salida, y aún así Caín decidió hacer caso a las ideas malas, a su dolor, a su tristeza. Vimos a Abraham y a su esposa también, cómo por intentarle dar la ayudadita a Dios, hacen algo que también no estaba en los planes de Dios. Escuchar las palabras de un ser querido, si no viene del Señor, no tienes por qué escucharlas. Y por último, el ejemplo de aquel que sí lo hizo bien y alimentó lo que tenía, Jesús. Que cuando Pedro se le acercó y le dijo, no te pase eso, de que él estaba hablando de que lo iban a matar, de que todo lo que tenía que sufrir lo jala aparte y lo empieza a arrepender, y dice, ¿cómo dices eso? Que eso no te pase. Dios te libre, eso nunca te sucede. Y Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. Representas un peligro, una trampa peligrosa para mí, porque solo ves las cosas con ojos humanos, no desde el lado divino. Vimos de que parecía algo tan severo, pero en realidad era algo necesario que el Señor cortara en ese preciso momento esas ideas, porque esas ideas no eran ideas que Él necesitara. No eran malas, porque la intención no venía de nada malo, pero era una intención humana. La intención era de cuidar a Jesús y que no le pasara nada malo, cosa que todos haríamos, pero venía de una idea humana, no divina. Y el Señor no necesitaba nada humano, porque eso no llevaba nada bien. El Señor necesitaba el respaldo, el refuerzo, el confort divino para que Él siguiera su plan que tenía que cumplir, para que Él siguiera la voluntad del Padre. Escuchemos lo que se dijo en esa prédica. Pues te digo, no pienses que porque yo te digo de que el Señor, y aquí en la palabra lo dice, estaba triste, estaba preocupado, estaba desesperado, no quería pasar por eso. Lo hace menos. Es más grande el sacrificio del Señor. Es más hermoso y más bello entender qué fue lo que Él hizo, cómo es que Él se entregó en ese momento. Pero por eso necesitaba, y Él lo sabía claramente, que Él necesitaba alimentar lo que lo iba a fortalecer en ese tiempo. La palabra de Dios lo dice. Jesús iba al monte y oraba. Jesús sanaba a alguien, oraba. Jesús iba a comer, oraba. Jesús iba a hacer esto, oraba. Jesús se apartaba, oraba. Jesús iba aquí, oraba. Él no andaba, como te dije al principio, milagro, milagro, tranquilo, tranquilo, sin hacer nada ni esforzarse, ¿no? Él estaba en una constante comunión con Dios, alimentando y alimentando y alimentando todo aquello que dentro de sí tenía que crecer, y quitándole la comida a todo aquello que tenía que morir. Porque tiene que morir. La palabra de Dios lo dice. Aquel que desee seguirme, que tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Tenemos que aprender a morir cada día nosotros. Por eso te pregunto, ¿qué estás alimentando? ¿Cómo vas a dejar que muera tu carne? ¿Cómo vas a dejar que muera el miedo, el orgullo, la tristeza, la soledad, la envidia, si la sigues alimentando? ¿Cómo vas a querer más fe si no alimentas la fe? ¿Cómo quieres conocer más a Dios si no alimentas el deseo de conocer a Dios? Ten cuidado con lo que estás alimentando. Ten mucho cuidado. Porque como te dije, una serpiente a Eva alimentó lo malo a ella. El Dios eterno a Caín alimentó lo malo a él. Palabras que eran humanas al Señor Jesús le puso un alto
porque él sabía que lo chiquito. Averigua de dónde viene la idea. Averigua dónde va la idea. Averigua en qué está basada. ¿Te está acercando a Dios? ¿Te está alejando de Dios? ¿Viene de ti? ¿Viene de Él? ¿De dónde viene? ¿Qué estoy alimentando? ¿Qué fruto voy a conseguir con lo que le estoy dando yo mi tiempo, mi esfuerzo, mi pensamiento? ¿Qué estoy alimentando? Y de seguirlo alimentando. Porque las cosas para Jesús no se suavizaron cuando le estaban golpeando. Las cosas Jesús no se suavizaron cuando escuchaba a Pedro negarlo. Las cosas para Jesús no se suavizaron cuando él estaba muriendo. En ningún momento se suavizaron. Es más, iban empeorando. Pero su fe y su obediencia no se apartaron. ¿Qué te quiero decir con eso? Aunque tú creas, aunque tú confíes, hay veces de que no van a pasar las cosas en el momento. Hay veces de que no van a pasar en el preciso exacto momento que tú deseas. Hay veces de que van a pasar después. Pero ten por seguro. Vive Dios, lo que digo es cierto. Que todo aquel que se siembra en el Señor y lo busca y sigue su voluntad, alcanza la victoria plena en el Señor. Alcanza la victoria plena en el Señor. Porque así como Jesús tuvo que sufrir todo eso, pero alcanzó la victoria máxima, tanto hombre hay en la Biblia, tanta mujer hay en la Biblia, que sufrieron cosas indescriptibles, pero tomados de la mano del Señor, llegaron todos a la promesa perfecta del Señor. Llegaron todos, unos más arrastrados que otros, pero todos llegaron por misericordia. Porque aquí estamos nosotros y a veces pensamos de que el Señor nos pide excelencia y nos pide todo. No, el Señor a veces toma... No por nada la palabra dice que Él toma lo vil y no lo menospreciado. Si toma lo vil y lo menospreciado, no le va a pedir perfección ni le va a pedir lo mejor. El Señor, con cosas tan pequeñas dentro del corazón, se toma a Él para mostrar su misericordia y su amor inagotable. Aprende a ver el corazón de Dios, aprende a conocerlo y saber quién es tu Padre. Pero eso solo lo vas a encontrar acá en la palabra. Eso solo lo vas a encontrar en comunión con Él. Entonces vas a aprender a tener ese discernimiento que te lleva a preguntarte, ¿qué estoy alimentando? Porque cuando llega el momento de crisis, y óyeme bien lo que te digo, óyeme bien y que nunca se te olvide lo que te voy a decir. La crisis, el momento de crisis no es el momento de gritar, de llorar, ni de patalear, ni de correr como gallina sin cabeza. El momento de crisis es el momento de brillar. En el momento de crisis de Jesús, Él cayó su boca e hizo lo que tenía que hacer. En el momento de crisis de Abraham, cuando tenía que matar a su hijo Isaac, hizo lo que tenía que hacer. Se levantó temprano, preparó todo, pasó 3 días en viaje, 3 días en los que tenía que dormir y levantarse, 3 días que saber qué soñó, 3 días que saber qué pasó por su mente, 3 días que saber ni cuántas veces se quiso regresar, 3 días que pudo haber pensado cómo engañar a Dios. Sin embargo, no hizo nada de eso, sino que siguió el camino, y siguió el camino. E incluso cuando llegan esas preguntas que destruyen caras, que destruyen fortalezas, que destruyen los pocos fachadas que tenemos enfrente de todos, porque ahí va Abraham con la leña, el muchacho, él lleva el fuego y el cuchillo y se voltea a su hijo y le dice, papá, pero llevamos la leña, vamos al lugar donde está el sacrificio. No, hombre, te desarma, te mata. ¿Qué vas a contestar ahí? Si uno sabe lo que viene en la mente, si uno sabe lo que ha venido pensando, si uno sabe lo que ha venido pasando. Sin embargo, Abraham, hombre fallido, con tantos errores como quieran decirlo, en ese momento, en el momento de crisis, brilló como ninguno. Y encontró fuerzas en el Señor y encontró, porque él tenía esa confianza en el Señor, aunque todo no se miraba nada, aunque todo estaba mal, aunque todo iba directo hacia algo contradictorio completamente. Le dijo, no te preocupes, hijo, Dios proveerá. No sé de dónde sacó esas, bueno, sí sé, del Señor, pero no sé cómo sacó esas fuerzas para hablar y decirle, no te preocupes, hijo, Dios proveerá. Que te aseguro que Abraham no iba aplaudiendo. Te aseguro que Abraham no iba saltando de felicidad. No iba cantando, oye, voy a matar a mi hijo. No. Solo Dios sabe, y Abraham cada paso cuánto le costaba. Solo ellos saben cada paso cuánto pesaba. Cada paso, cada vez más cerca. Hasta que lo tuvo que amarrar y lo puso sobre el altar y tomó el cuchillo y lo levantó. Imagínate eso, esa confianza en el Señor. Y Dios contestó. Dios contestó. En el último momento, pero Dios contestó. No lo dejó. Y cumplió cada promesa que le dio a Abraham al pie de la letra, todas y cada una. Amén. Entonces, habiendo visto todo esto el día de hoy, te pregunto yo a ti, una última vez, ¿dónde te quedaste? ¿En qué prédica te quedaste? ¿Dónde ibas? ¿Te quedaste en la última nada más y habías olvidado todas las anteriores? ¿Has estado poniendo en práctica? Y lo has estado haciendo, gloria a Dios. ¡Qué bendición! El Señor te va a dar la recompensa. No te lo tengo que decir yo, estoy 100% seguro porque tú ya la has estado viendo. Pero si hoy te sientes
confrontado por esto, alimenta lo bueno, que es de que el Señor te envió una palabra de aliento, un recordatorio amable con amor diciéndote: recuérdate que estás buscando parecerte a mí. No pierdas el foco. Tómate tu tiempo en esta ocasión para ver cada una de las prédicas que te dije y analizar si estás haciendo cada cosa. No es perder el tiempo, no es repetir. A veces necesitamos repasar porque se nos olvida. Me pasa a mí, estoy seguro que te pasa a ti. Y por eso el Señor es tan bello que nos recuerda de que ahí está su palabra en la Biblia, de que ahí está, y si ya alguien te la ha dado cortada, lista y preparada en una comida para que la tomes, tómala, analízala, toma el tiempo, medita en ello, porque recuerda lo que hemos aprendido de Jesús hasta este momento. Número 1, la humildad y doblegar nuestra voluntad ante Él. Número 2, buscar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Número 3, ¿qué frutos estamos dando? Número 4, ¿cuánto de nosotros estamos dando para conocerlo a Él? Meditar en la palabra. ¿Qué tanto nos estamos esforzando? ¿Solo es de domingo a domingo? ¿O estamos dando más de nosotros para recibir la revelación? 5, ¿en dónde está nuestro tesoro? Y por último, ¿qué es lo que vamos a alimentar? Ahí están las prédicas. Ahí están los versículos. Ahí está la meditación que se hizo en ese momento. Tómate tu tiempo, analízate y búscalo. Amén. Amado Padre Celestial, gracias Señor Jesús, porque eres tan hermoso, Señor, eres tan glorioso que te tomas el tiempo, que te tomas el detalle de enviarnos un mensaje y decirnos: vuelvan, escuchen de nuevo, analicen, y si hay algo en lo que hay que trabajar, recuérdense en ello. Porque Señor, tal vez hay veces de que las prédicas, como vamos por partes, no hemos visto la imagen grande de cómo se complementan unas a otras para parecernos más a ti. Pero tú hoy nos enseñas a través de tu palabra, Señor, de que hay que meditar de vuelta en ello. De que no solo es de escucharlo una vez, sino que al meditar en ello, al unirlo todo, al verlo todo desde lejos y luego ir al detalle, podemos encontrarte a ti en distintos niveles, Padre Santo. Ver qué es lo que tú deseas para nuestra vida y encontrarte a ti y tu voluntad perfecta. Gracias, Señor Jesús, porque nos has buscado, porque nos has llamado, Señor Jesús, porque nos instas a ser distintos y a cambiar, porque eso demuestra que te interesa, Señor, cómo es que vivimos, que te interesa nuestro bienestar, que deseas brillar en nuestros rostros, que deseas cambiarnos, que deseas hacernos a tu perfecta voluntad. Nos humillamos y te decimos, Señor Jesús, no podemos solos, ayúdanos a buscarte, a entenderte, a encontrarte, a tener esa relación de uno a uno a ti, porque ese es el camino más fácil a todo esto, Señor, porque cuando yo estoy contigo y tú estás conmigo, yo cambio por ti y yo alimento todo lo que es tuyo y dejo que muera todo lo que soy yo para cada día tú te manifiestes más y yo mengue, Señor. Gracias te damos por tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús amado. Bendigo a todos mis hermanos que me están escuchando en el momento que sea, Padre Santo. Bendícelos, redargúyelos,ínstalos, Señor Jesús, y llénalos de tu fuerza, Padre Santo, de tu alegría, de tu vigor, para que podamos seguir adelante buscándote a ti. En el nombre de Jesús amado, amén y amén. Gracias, amado hermano, por haber estado conmigo el día de hoy. Que el Señor te bendiga. Recuerda de que tenemos las oraciones por las mañanas, recuerda de que tenemos los días martes de intercesión, días miércoles de ayuno y oración, jueves discipulados a través de Google Meet, el link está en la descripción. Tenemos otros discipulados en distintos puntos de la ciudad ciertos días. Si tú deseas que te veamos y estás cerca de alguno para invitarte o que se abra uno cerca de donde tú vives, escríbenos en los comentarios o a través del WhatsApp para que podamos comunicarnos contigo. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima.